Y es tiempo de saludar a nuestra psicóloga de cabecera, Alejandra Vallejo Nájera. Alejandra, buenas noches. Muy buenas noches, Carla. ¿Cómo estás? Pues nada, ya previo a despedirnos hasta septiembre. Sí. Que ¿Esto bien. se acaba? Bueno, pero empieza una nueva etapa después y de etapas vamos a hablar precisamente hoy. Efectivamente, porque hace justo una semana, Alejandra, hablábamos en el asunto central de la noche del Camino de Santiago. Nos visitó Sebastián Navarro, portavoz de la Asociación Amigos de los Peregrinos en Santiago. Y aquella noche, Alejandra, recibimos muchísimas llamadas de despiertos contándonos su experiencia en el camino. Vamos a escuchar solo algunas de esas intervenciones. Que yo tengo en el 2006 es tan enorme, vamos, la experiencia y la emoción es algo que quisiera que la gente que están pensando en hacerlo no lo piensen, que lo hagan. Estaba deseando que empezara otra vez por la mañana, a las 7 de la mañana, andar hasta las 2 de la tarde que estábamos andando. Y nos abrazamos allí en la plaza y después hicieron la misa con el botafumeiro. Eso es que ahora yo, después de 2 años, se me pone la piel de gallina. Nosotros lo hicimos los 4, mis 2 hijos, mi esposo y yo, en el 99, y compramos las bicicletas especialmente para ir a Santiago. Pues lo bonito del viaje de Santiago, del Camino de Santiago, es que a cada uno le pone su medida. Es decir, te das cuenta qué pequeña eres, qué esfuerzo tienes que hacer y que hay muchas cosas que son prescindibles. Y cuando vuelves a casa, la ducha caliente, el sofá, la cama, todo esto coge un valor impresionante. Yo tenía vacaciones sorpresa a partir de pasado mañana tienes un mes de vacaciones. Y me iba de vacaciones y yo solo, ¿qué hacía? Pues hacía el camino. Por suerte he viajado mucho y también tengo un conocimiento de la naturaleza, sobre todo de Galicia, muy profundo. Y le digo una cosa, la experiencia humana, a veces viajamos para conocer gente y esa gente viene aquí. Viene aquí y pasa por delante de la puerta de mi casa. Surcoreanos, australianos, franceses, ingleses, alemanes, chinos, sudafricanos, de todas partes. Tenemos una riqueza que nos está viniendo aquí que es que no nos lo podemos ni creer. Y sinceramente, mucha gente que piensa que el mundo es una mierda, perdón de la palabra, debería hacerlo y ver que hay gente buena en todas partes y que además la tenemos aquí. Y el asunto gustó tanto entre nuestros despiertos, Alejandra, que hoy lo abordamos de nuevo, pero como experiencia. Cuéntanos quién nos acompaña esta noche, ahí contigo, en Prado del Rey. Nos acompaña Jaime Buigas, al que yo sigo desde hace mucho tiempo, pero para mí, desde luego, es el mayor experto que hay casi en el mundo acerca del Camino de Santiago, desde un espectro amplísimo, porque es desde el espectro espiritual, desde el espectro histórico y desde todos los ámbitos. Y además lo cuenta muy bien. Buenas noches, Jaime Buigas. Muy buenas noches. Buenas noches y bienvenido. Bueno, te has olvidado, Alejandra, de decir que este señor lo cuenta todo con mucha pasión y mucho entusiasmo. No sé cómo interpretarlo eso. Sí, No, lo interpretas como algo súper positivo. Muchas gracias. Tengo que decir que soy alumna suya, he ido a sus cursos sobre el Camino de Santiago y llevo siempre el cuaderno de notas para apuntarlo todo. Y llega un momento que lo dejo y simplemente le miro a él porque es que es fenomenal. Bien, teníais que haberle visto saltar en la silla según entraban los comentarios de estos entusiastas oyentes. Porque estoy seguro de que algunas cosas no le han gustado demasiado. Por ejemplo, a ver, Jaime, tú dices que el camino hay que hacerlo a pie. Por supuesto. Eso de la bici, sí, nada. Sí, de eso me ha chocado que los ejemplos que se pongan sean justamente en 2 ocasiones, ¿no? 2 personas que lo habían hecho pero en bicicleta con todo el respeto. Así, bueno, ¿no? Vamos a ver, yo le arrancaría preguntándole a Jaime Buigas qué diferencia hay entre un turista y un peregrino. Claro, esa es la cuestión. Es decir, a ver de qué estamos hablando, ¿no? Uno puede decidir que su tiempo libre de las vacaciones va a caminar, no a andar, que es distinto, a caminar. Es decir, no es lo mismo, ¿no? Andar con un objetivo, ¿no? Y recorrer algún tipo de ruta. Entonces, uno que camina siguiendo la ruta del Camino de Santiago no es obligatoriamente un peregrino. Un peregrino es otra cosa, un poquito más complicada, más ambiciosa y que hay que acotar muy bien, sobre todo para que no se llamen peregrinos. Bueno, yo estoy caminando, yo estoy recorriendo el itinerario jacobeo en bicicleta, andando como quiera. Pero eso no te hace peregrino. Eso te hace un deambulante, una persona que pasa sus vacaciones
haciendo ese ejercicio físico más o menos intenso, más o menos agradable, en la que, por supuesto, experiencia en la que, pues, como valor añadido está el encuentro con otras personas. Yo no quiero menospreciar las que también las está bien, experiencias de cada claro. uno. Por supuesto que está bien y es, sin duda alguna, enriquecedor. Pero eso no es un peregrino. Claro la que peregrinación es otra cosa distinta a la que hay que conocer y hay que tener un poquito de respeto. ¿Qué es un peregrino, entonces? Un peregrino es aquel que decide someterse a un proceso de profunda transformación vital, en todo orden de cosas, porque está viviendo un estado crítico que quiere cambiar. Es una persona que quiere cambiar radicalmente su vida. Eso es un peregrino. Y por lo tanto la peregrinación es un proceso que desde luego se aplica a todos los órdenes de existencia, pero sobre todo espiritual. No estoy hablando de religión, estoy hablando de proceso universal espiritual y además es un fenómeno, quiero decir, antropológica, históricamente universal. No hay que olvidar que en el inicio del Camino de Santiago, allá por el siglo XI, si no me equivoco, las personas se jugaban literalmente la vida, lo dejaban todo, su familia, su lugar de nacimiento, su ropa, en fin, sus posesiones, lo dejaban todo para lanzarse a un camino peregrinando en un destino objetivo final probablemente muy, muy alejado de su hábitat normal. Y esa es la actitud que hay que tener en el marco de la gran peregrinación, la clásica, la del siglo XII, ¿no? El sepulcro del santo se encuentra en el siglo IX, pero realmente se institucionaliza la peregrinación de una manera clara en el finales del XI, como dices, XII. Y ahí estamos hablando de que el porcentaje de personas que salían de su casa y llegaban a su casa, de esto luego hablamos también después, donde acaba el camino, pues más de un 70% no podían llegar, morían en el intento. Es decir, eran personas, diré la palabra, desesperadas. Desesperadas que necesitaban someterse a ese riesgo porque necesitaban un cambio radical en su vida. ¿Qué tipo de desesperaciones? Bueno, para situarnos un poquito. Y claro, las del siglo XII o las del siglo XXI. Las del siglo XXI, que son las que nos, sí, claro. las que nos atenazan en este momento. Las que nos atenazan. Cuando habla de desesperación es una situación vital que se torna pues imposible de vivir. Un cambio radical en manera de pensar, en manera de relacionarnos, en manera de entender la vida. Muchas veces la peregrinación, lo que te invita a hacer una peregrinación es un impacto muy grande que has sufrido y que te hace ver las cosas de una manera completamente distinta. El término adecuado sería un proceso iniciático, es decir, una muerte y resurrección. Yo ya no puedo seguir igual. Tengo que cambiar profundamente mi actitud ante la vida. Jaime Buigas insiste siempre que habla del Camino de Santiago que la cosa parte de un laberinto, pero es un laberinto bien concreto y diferente de los laberintos del siglo XVIII, galantes, donde uno se escondía para tener sus amoríos. No, este laberinto no tiene nada que ver. Cuéntanos un poco. Hombre, la metáfora visual, el símbolo universal que siempre se ha asociado con el Camino de Santiago y debe seguir así, con el Camino de Santiago como peregrinación, desde luego es el laberinto. El laberinto entendido como símbolo clásico. El laberinto clásico, como dices, a diferencia de ese laberinto que hemos heredado del siglo XVIII, el lugar en el que te pierdes, ¿no? Que tiene ese atractivo de encontrar la salida, etcétera. Un laberinto clásico como símbolo es uno de los símbolos más antiguos de la humanidad y es un camino de ida y de regreso. En un laberinto clásico, en el verdadero laberinto, en esos laberintos que estaban representados en las catedrales europeas, ¿no? En el suelo, en el pavimento, tú te metes y no tienes opción, solo hay un camino que pasa por toda la superficie del laberinto, llega al centro y una vez que has llegado al centro debes de salir recorriendo exactamente el mismo camino, pero al revés, ¿no? Podríamos, por lo tanto, entender, Jaime Buigas, que el verdadero peregrinaje, cuando uno decide hacer el Camino de Santiago, está también en el trayecto de vuelta, no hecho en un avión, no hecho en un tren ni en un autobús, sino andando. No sabes lo contento que estoy de poder hablar cuanto más de esto, mejor. Una peregrinación es un camino de ida y, por supuesto, tan importante, y si me apuras, más importante, es el camino de regreso.
Esto, bajo los parámetros en los que hoy nos movemos, es difícil de entender, ¿no? Pero el camino de ida hacia el centro, fíjate, en el mito, en el centro está el Minotauro, ¿no? Que es el símbolo de la vida, de la muerte, lo que tiene que vencer el héroe, ¿no? Una vez que uno se encuentra con esa dimensión de vida, de muerte, efectivamente de morir para volver a nacer, uno tiene que construir su camino de regreso. La peregrinación empieza y acaba en tu casa, que es donde tienes que morir y donde tienes que nacer, ¿no? Interesantísima cuestión. Sobre todo porque muy pocas veces se hace, ¿eh? Bueno, diría la minoría, ¿no? Sí, los que vuelven también a pie, digo, ¿eh? Es extraño. Y esto es como la poesía de Lope de Vega sobre el amor, ¿no? Quien lo probó lo sabe. Solo cuando lo haces te das cuenta de decir, claro. Pero incluso, ahora Jaime, sí. Entre los propios peregrinos, muchos solo es van poco y no sabido. vuelven. Es muy poco sabido, ¿no? Para empezar, bueno, ya sabéis, vivimos en un mundo muy atropellado, muy acelerado, en el que ya simplemente sacar 2 semanas, 3 o un mes para ir andando desde Roncesvalles, que, otra vez, otro paréntesis, ¿por qué nos vamos a Roncesvalles a empezar? ¿No? El camino empieza en tu casa. Entonces sal de tu casa, que es de donde tienes que peregrinar. Pero bueno, lo que quería decir es que efectivamente tienes poco tiempo para ya hacer el camino de ida como para plantearte los 2 meses, ¿no? De ir y regresar en función de dónde estés. Claro. Pero desde el punto de vista del origen real, espiritual, antropológico del camino, lógicamente una peregrinación es un camino doble, de ida y de regreso. Esto históricamente siempre se ha sabido muy bien, puesto que incluso en el mundo jacobeo, si uno atiende a las grandes historias y leyendas jacobeas, los grandes milagros de los santos, de Santo Domingo de la Calzada, todos los grandes milagros de esas leyendas, sobre todo medievales, ocurren en el camino de regreso, nunca en el de ida. Claro, en siempre el de ida, me imagino, desde un punto de vista antropológico y humano, Jaime, es que en el de ida te vas desquitando, vas aprendiendo a destener de todos esos apegos que has generado a lo largo de la vida. Y el laberinto probablemente tiene una similitud con la naturaleza humana, es decir, uno empieza a peregrinar porque se siente vitalmente en un laberinto en el que no encuentra salida y empieza a caminar para ver si la encuentra. Claro, además, con la belleza del laberinto, ¿no? El laberinto, la única manera de no llegar al centro es pararte. No tienes que elegir nada, el camino está trazado. Ya es exactamente igual que en la peregrinación, ya está trazado el camino. Solo depende de tu voluntad, tienes que decir que sí. Y lo que has dicho es absolutamente real. El camino de ida es un camino de muerte. Es un camino de deshacer, es un camino de deconstruir, de permitir que las cosas se acaben, de revisar, de quitarte cosas, de desnudarte. Y de confiar, porque el camino está trazado. Qué habitual ahora mismo entre los peregrinos. Pues ahora voy por aquí, y ahora voy por allá, y ahora me salto esto, y ahora cojo un autobús para irme a no sé dónde. Sí, claro, es mucho más interesante es lo otro, ¿no? No decidir. Claro, dejarte guiar. Mucho más interesante. Cuenta Jaime Buigas, cosa muy poco sabida por probablemente muchos de los que nos están escuchando, que en realidad cuando se diseña o se traza o yo qué sé, qué palabra emplear, el Camino de Santiago, hay una pugna entre el reinado español y los franceses, que finalmente son los que se llevan el gato al agua, debido, entre otras cosas, es este complejo de inferioridad que tenemos los españoles de no defender lo que es nuestro. Sí, es verdad. No te olvides, Alejandra, que aún hoy lo llamamos camino francés. No, ya, vamos a reivindicar ahora mismo qué pasó. Camino francés. De hecho, cuando uno estudia la historia del culto jacobeo y del mito jacobeo, hay 2 versiones absolutamente irreconciliables del asunto. La versión francesa, que es la que ha pasado a la historia. Claro, nos hemos dejado pisar. Claro, Códice Calistino, en la que dicen que es Carlomagno, primer peregrino que en sueños recibe el aviso del apóstol y año 813, y luego la versión seguramente más histórica, claro, de la cual hay constancia, y es que es nuestro rey asturiano Alfonso el Casto, en el 832... Es decir, antes. Claro, cuando ya el emperador había muerto. Claro. En la que se recibe el aviso desde Iria Flavia, es decir, padrón del obispo Teodomiro, que han encontrado unos restos, y la primera peregrinación. Esto significa que el primer camino de Santiago es el camino que hace el rey Alfonso el Casto desde Oviedo, es decir, lo que hoy se llama el camino primitivo, que por el interior, no por la costa,
se mete y llega camino hasta Galicia. que yo particularmente he hecho es ¿Ah, sí? el primitivo, Es sí, brutal, precisamente porque durísimo. no es muy duro, lo llaman el rompepiernas, pero sí. bueno, yo que ya soy, en fin, tengo una edad, lo he podido hacer. Y es maravilloso porque efectivamente por ahí no va nadie, porque no Nadie. es lo que está de moda, porque no es el francés y porque tenemos complejo de lo que es nuestro verdaderamente. Así que yo desde aquí Sí. a los... Os voy a preguntar a los dos si sí. para iniciar el camino hay que estar preparados psicológicamente. Para mí más psicológicamente que físicamente. para mí también. La relación con tu cuerpo depende completamente de la relación que tienes contigo, con tu alma, con tu mente, con tus emociones, como lo queramos llamar. Es sabido que hay personas con una preparación física estupenda que a los 3 días les da una tendinitis desde las orejas a los pies y se tienen que volver a su casa. Y con las mismas ves una señora venerable alemana o española como de yo. 85 años, con una mochila más grande que ella, una cara sonrosada quemada por el sol, que tiqui, con el espíritu bien elevado, llega tranquilamente y recorre los kilómetros que necesita. Más que estar preparado, o sea, para lo que te tiene que pasar en el camino nunca estás preparado. Efectivamente. Nunca estás preparado porque se trata De no estar preparado. de no sí. estar preparado, Ajá. efectivamente. Ahora, sí que tienes que tener algún tipo de intención previa. O sea, ¿yo qué quiero con esto? Ya. Yo qué quiero. Aunque luego se cumpla otra cosa, pero tienes que querer algo más que pasar unas vacaciones entretenidas o divertidas. En ese camino, que está lleno de metáforas, como decías, Jaime, ¿qué significa llegar a la Catedral de Santiago? La Catedral de Santiago... bueno, Santiago es un espectáculo en sí mismo. La Catedral de Santiago es... Hagas o no hagas el camino, ¿eh? Hagas o no hagas el camino. Es verdad que esa plaza bendita, que es la plaza para mí de las más importantes del mundo y desde luego la gran plaza de España, que es el Obradoiro, es propiedad de los peregrinos y no de los turistas. O sea, el peregrino que llega y se tira allí, ¿no? Esa imagen que tenemos todos tirado, porque es que de repente es el lugar donde está. Santiago es un símbolo potentísimo, pero es un símbolo de muerte, no hay que olvidarse. Para muchos el verdadero final del camino ni siquiera es la plaza de Santiago, ni la catedral, sino continúan 3 jornadas más hasta Finisterre. Para muchos verdadero final del camino, que vuelve a ser una metáfora de muerte, ¿no? En la costa de la muerte, ahí donde ya tus pasos se interrumpen, puesto que estás ante el gran abismo y el océano. Y ahí se acabó, ¿no? Ahí se acabó. Ahí ya no eres nadie, tienes que volver a reconstruirte. Eso que seguramente por no incurrir en el rescate de los templos paganos, ¿no? Pues en Finisterre estaba el Arasolis antiguo de los romanos, etcétera, pues se ha concretado todo en la ciudad de Santiago, que desde luego se ha acreditado con una simbología y una serie de recursos a nivel litúrgico, urbanístico, tan potentes que sirve muy bien a su propósito. Pero Santiago es la muerte, por supuesto. Es decir, para el renacer hay que volver y hay que desandar lo andado. Esta es la clave de la peregrinación. Claro. El que peregrina tiene que volver a nacer y solo hay una condición para volver a nacer, que es morir. Efectivamente. La muerte está ahí a nivel que queramos contemplar. Para todos estos oyentes que deben de estar bastante inquietos ahora porque se han planteado el camino, pues como eso, como en un bicicleta. poco de... Sí. Bueno, es que me pongo negro. No. Bueno, en bicicleta. Y te he hecho el camino, ¿cómo? En bicicleta. Y con es que amigos, con grupo de amigos, no. en fin, esto es... La happy pandilla, no, por favor. No, claro, esto que hagan senderismo. Yo siempre es que hay lo sitios digo, maravillosos, sí, efectivamente. Y no necesariamente el camino es tan bonito como un sendero por la montaña, ni muchísimo menos. Es verdad que pasa... sí, hay momentos terroríficos, también hay que decirlo. Hay que sí. quitarle ese lado romántico, ¿no? El camino es como el camino de la vida, al menos en lo que yo lo conozco. No Palos sé de esquiar tampoco, ¿no, Jaime? Esto lo sabías de antemano, ¿no? Confiésamelo. Hombre, claro, he visto un vídeo maravilloso. Y además es que hacen tuyo, ruido, sí. hacen ruido, clinch, que dices, pero no me lo puedo, pero ¿dónde van? ¿Dónde van? Cuando la tradición dice que ni siquiera tienes que llevar el bordón, te lo tienes que encontrar por el camino. Eso ¿Y qué sí, llevamos, La entonces? providencia, hay que rescatar la confianza en la providencia. ¿Qué llevamos? Nada, no, lo menos Nada. posible. Lo menos posible. Ay, Dios. Por lo que menos está posible. diciendo Jaime Buigas en este momento, porque hay que confiar en la providencia. De hecho, el bordón te lo tienes que encontrar, no lo sacas de casa, Yo no sé te si lo llevas confiar puesto. mucho en la providencia. Hombre, por favor, haz el favor. Sí, confía ese. Bueno. Si no, no hagas el camino. Vete a un sendero de montaña, pero el camino es ir a morir.
Ir a lo que sea, a lo que te encuentres y no tener necesidad de controlarlo todo, que ese es el gran problema, la gran soberbia que reina hoy día. Quiero controlarlo todo de antemano. Claro, y no doy lugar a ningún imprevisto. Efectivamente, entonces cuando es el peregrino que ya sabe exactamente dónde va a dormir cada día y cuántos kilómetros exactamente, porque lleva la super guía en la que te viene todo. Dios mío, ¿dónde va? ¿Dónde va? Va a cumplir una misión. No, si es todo lo contrario, es lánzate a la incertidumbre. O sea, el peregrino convive con la incertidumbre. Y va ligero de equipaje, ¿no? Como la poesía de León Felipe. O sea, guías cero, ninguna. Hoy en día no hace ninguna falta. Si vas al camino francés, lo difícil es perderte. Si es una romería, tienes 50 por delante y 200 por detrás. No es una cosa infame. El primitivo exige todavía una cierta capacidad de orientación, tengo que decir, lo cual hace del camino primitivo algo muy interesante. Es una joya. Yo quiero reivindicar, desde luego, nuestros caminos españoles. Alternativos, muy bien. Claro que sí. Y a Alfonso X. ¿Es Alfonso X el Casto? Alfonso II el Casto, del que Jaime Buigas es muy fan, lo sé. Cierto. Sí, señor. ¿Cuántas veces lo has hecho, Jaime? No me acuerdo. ¿Tantas? No me acuerdo porque he hecho muchos. He dedicado años de mi vida a recorrer cuantos más pudiera, mejor. Sobre todo para conocerlos casi todos y después porque es una fuente de aprendizaje y de estudio muy profunda de historia. Pero como la primera vez entiendo que ninguna. ¿O pues no necesariamente? No te creas, porque yo en la primera vez me faltaban datos, fui un poco osado y entonces fui un poco de cualquier manera, no sabía lo que estaba haciendo. Me sirvió para aprender muchas cosas, pero realmente el que más disfruté fue la primera vez que fui y regresé caminando. Cuando verdaderamente hice el camino completo. No te voy a preguntar el por qué, pero ¿había alguna circunstancia personal vital que te hizo por supuesto, hacer el camino? Muchísimas. Y además, fíjate cómo estaría, que lo he tenido que hacer montones de veces y muchos años. He sido totalmente reincidente. Bueno, y entre otras cosas porque las crisis de la vida suceden a lo largo de la vida y no tienen por qué ser siempre las mismas. La vida que uno tiene de adolescente es distinta. Y voy a advertir de una cosa, quiero decir, la vida del peregrino, cuando la asumes de verdad, es tan atractiva, tan sencilla. Un peregrino solo tiene que pensar en caminar, avanzar, comer y dormir. Fin, se acabaron los problemas. El camino está hecho, tú sigue. Entonces es una liberación de tal envergadura, donde de repente te das cuenta de las pocas cosas que te hacen falta, de qué se compone la vida, de verdad. Es sencillísimo. ¿Mejor solo? Sí, sin duda. ¿Siempre? Sin duda. Siempre o con alguien con una profunda confianza y muchísimo con capacidad amor. De ser independiente también. Sí, claro. Es inevitable. Cuando dos personas caminan juntas, es imposible que caminen acompasados todo el tiempo. Cada uno tiene su tiempo, su velocidad, su relación con su cuerpo, lo que tiene que trabajar a nivel interno y se va dando solo, ¿no? Sí. En cualquier cosa que no te aleje demasiado tiempo de tu verdadero trabajo, que es un trabajo interior. Claro, viaje Entonces, interior. claro, si me voy con la pandilla, y pues sí, puede ser muy divertido, que bien lo hemos pasado, pero no. Es otra cosa. Interesante concepto para este espacio de gente al desnudo, donde estamos tan proyectados en que los demás nos aprueben, nos quieran, nos miren, el selfie, voy a mandarme la foto para que todos mis amigos vean que estoy aquí haciendo en el camino, cuando va de exactamente todo lo contrario. Es un viaje interior muy profundo mientras se avanza en un camino ya trazado. Muy profundo, altamente efectivo, absolutamente comprobado y acreditado. Y terapéutico. Y sencillo. Es que lo único que tienes que hacer es seguir caminando y dejar que te sorprenda la vida, porque hay algo más grande que nosotros, lo que nos arropa, ¿no? De nuevo, qué importante lección, ¿no? Confiar, entregarse y seguir avanzando. Ese es el camino, ese es el peregrino. ¿Qué opinas del Pórtico de la Gloria que recién estrenamos? Ya para finalizar con eso. ¿Ya terminamos? Sí. No me lo creo. El Pórtico de la Gloria, pues bueno, yo es que he tenido la suerte a lo largo de sobre todo de los 2 últimos años, de acudir y ver en directo la labor que estaban haciendo, ese equipazo de personas, equipazo de buenas gentes, absolutamente. Nos va a costar digerirlo en Technicolor. A mí también, a mí también. Yo soy el primero, pero bueno, al haber visto con qué cuidado, con qué mimo, lo bien que se ha hecho ese trabajo. Fenomenal. Esa labor magnífica y después recuperar ese mensaje divino, ¿no? Para todos los peregrinos cuando llegan, porque ese sí que es el pórtico de los peregrinos. Ahí está el mensaje definitivo. Jaime Buigas, muchísimas gracias. Gracias a todos por el entusiasmo, Gracias. Buenas noches. Vamos a lanzar ya al camino. Y Alejandra, gracias por toda esta temporada. Sí. Seguiremos muy desnudos durante todo el verano. Con el calorcito. Y hasta pronto. Hasta septiembre. Hasta pronto.
Adiós. Un beso. Adiós. Feliz vacaciones. Igualmente. Adiós.